Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel en el capítulo 4. Vamos a leer dos versos en esta hora, en el verso 1 y el verso 2. Yo leo el 1 y juntos leemos el verso 2. Dice la palabra en el nombre del Señor: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Leamos el 2. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Vamos a poner nuestras Biblias a un lado y vamos a orar. Yo quisiera que usted levantara su mano derecha en esta hora. Gloria a Jesús. Y vamos a decirle al Señor que hable a nuestras vidas. Allí con su mano levantada, dígale: soberano Dios, en esta hora te doy gracias. Que se escuche su voz. Recuerde que aquí no es prohibido hablar en alta voz. Este es un campamento. Aquí no tenemos problemas por ruido, ni porque el lugar no esté insonorizado. Usted puede levantar su voz. Si hace un momento gritaba diciendo soy libre, ahora en alta voz dígale al Señor que tu palabra, que es vida, Señor, que tu palabra, que es espíritu, Señor, que tu palabra ministre, Señor, a nuestros corazones. Dígale: Señor, háblame en esta hora. Señor, tengo deseos de poner en práctica el consejo de tu palabra. Quiero obedecer. Dígaselo en esta mañana: quiero obedecer. Quiero ser fiel. Quiero ser un instrumento, Señor, que pueda llevar el peso de tu gloria, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Un saludo para todos. Sé que han hecho un gran esfuerzo para estar en este campamento. No solamente es un esfuerzo que involucra tiempo, sino que también involucra dinero. Sé que para algunos no ha sido fácil y quizás hubo alguien que no pudo estar aquí porque financieramente de pronto no era viable. Así que siéntase usted privilegiado de estar aquí en esta mañana. Amén. Y propongámonos algo. Vamos a contar solamente lo bueno, porque los que están allá abajo quieren oír lo negativo, pero nosotros los vamos a decepcionar, porque les vamos a contar solamente lo bueno del campamento. Amén. Yo sé que alguien le va a llamar, alguien le va a escribir esperando cómo dormiste. Él no quiere saber si descansaste, él quiere oír que no te dejaron dormir porque habían unos osos y unos leones allí en la cabaña. Pero tú los vas a decepcionar. Por alguna razón sobrenatural descansé 3 horas. Y fueron más que suficientes, porque con nosotros estaba la gracia del Señor. Amén. Un saludo para los pastores. Amén. Para el hermano Albeiro Novoa, para el hermano Aldemar Novoa, para el hermano John Jairo Rodríguez. Gloria al Señor. Para el hermano David que está aquí, para el hermano también. ¿Su nombre? Dani. Amén. Así a secas, Dani. Gloria a Jesús. También un saludo para los líderes de jóvenes encargados de organizar este campamento. Sé que no es fácil movilizar, y sobre todo después de los acontecimientos pasados, reunir todos los requerimientos, pero se ha hecho el esfuerzo y aquí estamos. Amén. Bueno, el día jueves, a manera de recapitulación, yo sé que algunos no estuvieron allí, pero como el jueves dijeron que era la apertura del campamento, estuvimos hablando sobre la importancia de no desaprovechar momentos.
en la presencia de Dios un momento es trascendental. No se necesita mucho tiempo, solamente un momento. Y en un momento es lo que Dios necesita para programar, para hacer una gráfica de nuestra vida y para desarrollar el futuro. Recuerdo que cuando tenía 20 años yo emigré de Colombia, iba para los Estados Unidos, no era convertido, ni bautizado, ni nada por el estilo, e iba solamente con una intención, la intención de traficar, la intención de conseguir dinero, la intención de almacenar una fortuna. Mis últimos meses antes de viajar a los Estados Unidos los viví en un ambiente aquí en Cali. Trabajé en el Apollos Club, que quedaba en la Octava, era un prostíbulo. Posteriormente trabajé en la Santa María, los casinos Royal de la Quinta y la Cuarta, las Camelias. Eran unos lugares donde se mezclaba una atmósfera de pecado, de maldad, de ambición. Se programaban viajes y todo lo demás. Y en el avión de Bogotá al Distrito Federal, porque en esa época, por alguna razón, uno no pensaba en sacar una visa, sino que la frontera mexicoamericana era demasiado grande como para pedir una visa. El que lo entendió, lo entendió. Y entonces decidí viajar así, me senté en el avión y por esas cosas que suceden, se sentó una señora a mi lado y cuando el vuelo despegó comenzó a hablarme del Señor Jesús. Y para ser más breve, resultó ser de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Comenzó a proyectarme, a decirme por qué era importante que yo entregara mi vida al Señor Jesús, que el Señor Jesús tenía un mejor proyecto de vida para mí. Ella ignoraba completamente mis planes, mis asuntos, pero desde ese momento, por eso yo siempre pienso que los momentos son claves. Yo llegué al Distrito Federal y me encontré con mis amigos. Esa noche nos fuimos a beber, estuvimos en un bar, una taberna en el DF, y llegué borracho a la habitación y al día siguiente tomamos un vuelo hacia una ciudad que se llama Reynosa, en el estado de Tamaulipas. De allí tomamos una serie de vehículos como los que suben hacia Terrón, Colorado, y que nos llevaron de Reynosa a un pueblo pequeño que se llama Díaz Ordaz, que es un pueblo que es frontera, está junto al río Bravo, que es el río que hace frontera en esa parte de Texas y México. Y allí esperamos el cambio de hora en esa época y cruzamos el río y llegamos a los Estados Unidos. Y estando en Estados Unidos, yo caí preso, estuve 45 días en una prisión y como para Dios no hay casualidades, aquella hermana que viajó, que iba en ese vuelo, esa hermana llegó a un pueblo de la frontera en Estados Unidos, se dio cuenta que yo estaba detenido en una prisión. Ella llegó a una iglesia apostólica. No, las iglesias apostólicas tienen una manera diferente quizás de proceder y de actuar, pero tienen la misma doctrina. Estructuralmente, en cuanto a la doctrina, tenemos esa misma doctrina, aunque en la liturgia hay algunas diferencias. Y el pastor de esa iglesia, el hermano Luis Cavazos, mexicoamericano, llegó hasta la prisión y Dios comenzó a hacer una obra. Y entonces mi vida comenzó a tornar otro camino y 45 días en la cárcel fueron suficientes para darme cuenta que el plan de Dios era mejor. Por eso los momentos son claves. Tú no desaproveches un momento, porque ese momento, esa conversación con una persona puede ser la diferencia entre la gloria de Dios o simplemente dejarnos llevar y quizás el resultado no hubiese sido el mismo.
Entonces es importante porque decíamos que Eliab tuvo la oportunidad de haber sido el ungido por Samuel y haber sido el rey de Israel. Era el primero en la lista, y cuando Samuel lo ve, él inmediatamente asoció todo lo que vio con los requerimientos de la posición para ser rey. Lo vio, no solamente tenía un porte, una estatura, sino que también tenía un buen parecer, y aparte de eso tenía un nombre: Dios es mi Padre. Y aparte de eso tenía el respaldo de su padre. Isaí lo presentó de primero y Samuel estuvo de acuerdo con todo eso. O sea, hasta el momento que Eliab llega y se presenta delante de Samuel, están sus otros hermanos, está Isaí. Eliab es el escogido, es el momento cumbre, mas sin embargo Dios no pudo usar a Eliab. Y estuvimos diciendo que quizás Eliab carecía de algunas cosas que David, siendo un muchacho, ya poseía. David tenía intimidad con Dios, tenía comunión con Dios. David había aprendido el sentido de la responsabilidad, era una persona comprometida, porque aunque sus ovejas no eran muchas, él nunca las dejaba solas. Era fiel a lo que se le había encomendado. Así que si a ti te encomiendan hacer algo, hazlo, y hazlo de la mejor manera posible. Si te pusieron a usar el trapeador, a trapear esta plataforma, un ejemplo, trapéala como nunca nadie lo ha hecho antes. Amén. Y por eso Dios le dijo al profeta: ese no es el que necesito, no me sirve, no lo puedo usar. Y qué triste uno haber perdido esa oportunidad tan extraordinaria por no saber utilizar su tiempo, por no saber aprovechar los momentos, por ser desplicente quizás y perder esa unción. Y nunca más volvimos a oír hablar de Eliab. Si hablamos de Eliab, simplemente hacemos mención a él porque Dios dijo: no mires lo que está delante de sus ojos. Y esa es una recomendación para nosotros. Nunca te dejes llevar por lo que tus ojos ven. Consulta con Dios, pregúntale al Señor que te muestre qué hay dentro de ese corazón. Porque el Señor le dijo: yo lo desecho, porque yo no miro lo que los hombres miran, yo miro de otra manera. Y nosotros tenemos que aprender a ser mirados como Dios mira, no como los hombres miran. Por eso decíamos que Dios no busca personas para llenarlas de beneficios. Eso no es lo que está buscando Dios. Dios quiere personas comprometidas con Él, que se atrevan a mover los cielos, que sean capaces de tapar bocas de leones, que se atrevan a ir donde otros simplemente han fracasado. En esta mañana me han dado el tema: ¿a dónde se fue la gloria? Y yo pienso que Dios ha confirmado este mensaje con lo que he escuchado, las palabras que se han dicho. Y espero que no sea muy larga mi disertación y que no sea un obstáculo entre ustedes y el almuerzo. Generalmente decimos: vamos a darle bastante espacio al predicador, pero el 99.9% de las veces esa premisa no se cumple, porque el almuerzo está ahí, ya se siente el olor, ya ustedes llevan 2 horas cantando y prácticamente solo tengo una hora y no he empezado a predicar aún. Así que pues esperamos que el Señor hable a nuestras vidas y nos use de una manera poderosa a cada uno de nosotros. En el versículo 2, dice: trabándose el combate. Y la palabra trabar es una derivación del latín trap,
travis, que significa madero. En otras palabras, trabar es juntar dos o más cosas para reforzar o estabilizar algo. También trabar significa sujetar una cosa con algo que se llama traba. Trabar también significa poner dos o más cosas de acuerdo cuando se está hablando de un proyecto. También trabar significa tomar a una persona, sujetarla, impedirle su movimiento. Trabar también significa dificultar el desarrollo o la realización de una cosa. En otras palabras, evitar el desenvolvimiento. En el argot popular, todos sabemos que cuando decimos está trabado, significa que la persona está emocionalmente comprometida, que su sistema nervioso central no está coherente, que está bajo la influencia de, sea sustancia narcótica, sea sustancia alcohólica, sea cualquier sustancia que altere el comportamiento de nuestro sistema nervioso, nos pone bajo la influencia. Incluso medicinas, hay medicinas que alteran, desacomodan, descomponen, y hay medicinas que tienen una advertencia: no conduzca un vehículo si está ingiriendo o está consumiendo esta medicina. Trabar también significa atascarse una persona. Entonces, en términos generales, cuando la palabra del Señor dice que Israel salió al campo de batalla para enfrentarse al ejército filisteo, dice que para Israel, no sabemos realmente el sentido del escritor, no sabemos si fue que el combate comenzó o si fue que Israel entró trabado al combate, enredado. Y estaba diciendo el pastor, a veces hay situaciones de nuestra vida que nos enredan, que nos amarran. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 y verso 35, hablando de Josafat, rey de Judá, y que es considerado uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Dice la palabra del Señor: trabó amistad con Ocosías, el rey de Israel. Pero dice la palabra del Señor que este rey era dado a la impiedad. En otras palabras, trabó amistad con quien no debía trabar. Y a veces hay situaciones que no nos convienen. Hay amistades que no nos edifican, aún dentro de este precioso grupo de personas. Yo siempre digo que Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, llamó a 12 discípulos y compartió con ellos por aproximadamente 3 años y medio, pero de los 12, uno le salió trabado. Y si eso es Jesucristo, quien conocía el pensamiento y las intenciones, se imagina donde hay 100 personas, si aplicamos ese porcentaje, entonces diríamos que donde hay 100 hay 12 trabados. Y si son 200 hay 24. Y si son 250 hay por lo menos 30 que están enredados, que necesitan destrabar su vida, que necesitan desatascarse para poder avanzar en el conocimiento de aquel que todo lo puede. Ese capítulo 4 nos presenta la primera derrota. Vamos a decir, es una derrota preliminar. Es como la primera besada que le da a la lona
el ejército o el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que ese día ellos sufrieron, como escribiría el Nobel que tenemos aquí en Colombia, crónica, o teníamos crónica de una derrota anunciada. ¿Por qué? Porque Israel va a una batalla que es trascendental. Hermanos, hay cosas que son trascendentales en nuestra vida y no podemos entrar a cosas trascendentales si nosotros no tenemos libertad de movimiento, si no tenemos campo de acción. Tú no puedes llegar a una instancia de tu vida donde tú estás limitado, estás amarrado. Israel llega a esa batalla con limitaciones, pero no son físicas, porque todos están sueltos. No, el ejército de Israel, ninguno va con grillos ni su. ¿Y cómo es que este pueblo va a ir a una batalla y lo va a hacer amarrado? Espiritualmente no tienen libertad. Y yo pregunto, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha ocurrido lo mismo? Venimos a un campamento, vamos a una asamblea, estamos en una convención, cantamos los coros, levantamos las manos, cerramos los ojos, damos ofrenda, pero no hay cobertura espiritual, porque hemos comprometido la gloria de Dios, hemos comprometido su presencia. Es como si tuviéramos nombre de vida, pero dentro de nosotros solamente hay huesos secos. Un pueblo filisteo, pagano, entregado a la idolatría, debería de ser fácil para Israel. Hermanos, esta batalla debería de ser fáciles, hermanos. Hay cosas en Dios que deberían ser fáciles, pero no lo son porque espiritualmente nos comprometemos y estamos amarrados, no hay libertad. El Salmo 127 en el verso 1 dice: si el Señor no edifica la casa, o sea, la clave es Dios, la fuente es Dios. Jeremías lo dice de otra manera: dejáronme a mí fuente de agua viva. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a caminar de espaldas a Dios, cuando empezamos a caminar de esta manera, parece que avanzamos, pero no estamos avanzando. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no construye o no guarda la ciudad, hermanos, aunque hayan 100 escoltas, eres vulnerable.
Pero el que tiene la cobertura de Dios. Escuchaba la historia de un hermano en el país del Salvador cuando era la guerra civil. Y aquel hermano iba a hacer un culto y le tendieron una emboscada. Y él simplemente pasó, hizo el culto y regresó. Pero a los días se escuchó: ¿cómo es posible si lo esperamos y con fusil le disparamos tantas veces? Porque cuando hay cobertura espiritual, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá mi corazón. Aquí la clave es Dios. Jesús dijo de otra manera lo mismo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice: pero separados de mí. Hermanos, si nos separamos de Dios, no nos queda sino la apariencia. Si nos separamos de Dios, no nos queda en el closet sino los trajes, las corbatas y la pinta de ir el domingo a la iglesia. Pero no nos queda absolutamente nada. Hermanos, la palabra de Dios es clara: separados de mí, nada. No insista, no luche, no busque, no toque, no vas a recibir absolutamente nada. Necesitamos la fuente de poder. En el libro de Jueces, en el capítulo 13, hay una historia interesante. Todas las historias en Dios son interesantes porque comienzan desde el lado más difícil. Nunca lo de Dios es fácil. Así que si estás pasando dificultades o trabajos, da gloria a Dios. No eres el único. Dice la palabra del Señor que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, quien se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no habían tenido hijos. O sea, todo lo de Dios comienza como así, de manera difícil, porque Dios como que tiene que traernos es del cuello, ¿cierto? No es por nuestra decisión, como que Dios siempre tiene que partir nuestra historia en un antes y en un después. Y dice la palabra del Señor que a la esposa de Manoa se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: eres estéril, pero vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Es una palabra profética. No lo ves, no lo sientes, pero va a pasar. Y la palabra del Señor dice que se le da una recomendación, porque cuando algo va a pasar hay que prepararse, hermanos. Cuando algo va a suceder, uno tiene que venir preparado para ello. Si tú vas a recoger algo, tienes que llevar algo con que traerlo, porque si solo te confías en lo que cabe en tus manos, te vas a traer algo, pero te vas a lamentar porque pudiste traer más, pero no te preparaste para ello. No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Concebirás, darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque él estará apartado para Dios como un nazareo. Y él, el que no ha nacido, hermanos, ¿cuánto hay que esperar para que alguien que no ha nacido nazca y crezca y comience a cumplirse el propósito de Dios? Porque nosotros queremos que Dios haga las cosas hoy, ya, ahora. Y Dios es de procesos. Métete en el proceso de Dios. Ponte en las manos del Señor. Por eso
oramos diciendo, para que en 30 años usted todavía pueda estar en pie. El proceso, porque solo quien permanece lo puede contar. Así que Israel estaba sufriendo. Los enemigos los abofeteaban, los maltrataban, les quitaban las cosas. Y Dios les dice, tranquilos, ya les tengo el juez que los va a libertar. Sí, ¿quién es? ¿Dónde está? No, todavía no ha nacido. Y esperar 10 años no es fácil. ¿Cuántas cosas pasan en 10 años? Bueno, ya los han trasladado a todos ellos en 10 años, empezando por ahí. En 10 años se casan, en 10 años tienen hijos, en 10 años se gradúan, en 10 años, tantas cosas pasan en 10 años. ¿Y será que un niño de 10 años puede librar a Israel? Se necesitan por lo menos otros 7 años. Así que en 17 años muchas cosas pueden cambiar. Cuando yo volví a Colombia, volví 17 años después, pero ya no regresé como me fui, regresé como un predicador, ya era pastor. Y recuerdo que me invitaron, vine aquí a Cali y me invitaron a predicar en la convención en el año 2003, fue eso. Y el hermano que nos recogió en el hotel nos dijo, están construyendo no sé qué por aquí, lo siento, los voy a tener que meter por el centro. Oiga, cosa curiosa que hace Dios, comenzó a meter esa buceta y a pasarme por el Mirador, la Santa María, Casino Royal de la Quinta. Yo no lo podía creer cuando yo miraba, yo trabajé en ese bar. En 17 años muchas cosas pueden cambiar. Yo sentía como que Dios me decía, aquí estabas y ahora estás aquí. Usted tiene que ponerse en el proceso de Dios. Ahora estás donde estás, pero si estamos en las manos del Señor y podemos esperar en Él, si no te desesperas, si no cometes locuras, si no tomas la decisión equivocada, en 17 años Dios va a comenzar a usar a alguien de una manera muy poderosa y está aquí con nosotros. Alguien puede pensar que es mucho tiempo. Bueno, eso es lo que le está diciendo Dios a Israel. Dice, la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y hasta ahí vamos bien, tiene la bendición del Señor. Pero es que una cosa es la bendición y otra es la gloria del Señor. Una cosa es la unción y otra es la gloria de Dios. Así que Sansón está bendecido, pero le falta algo que nos los da el verso 25. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces el comienzo de Sansón, y en sus comienzos Sansón es sujeto, es humilde, es obediente, es valiente. Está comenzando, está en la gloria de Dios. Son sus principios, recién bautizado, recién lleno del Espíritu Santo, llega temprano a las reuniones, respeta a las autoridades. Son sus comienzos. Pero el problema nuestro es cuando nos sentimos fuertes, cuando ya me siento grandecito, cuando ya no tengo que obedecer, cuando ya comienza a nacer en mí una actitud
que comienza a relegar la gloria de Dios. Ya no es tan importante el tiempo de oración antes de ministrar en el altar. Ya no es tan importante el tiempo de intimidad con Dios antes de salir a la calle. Ya no es tan importante el tiempo de preparación espiritual, porque ahora simplemente le voy a enseñar a 5 hermanos. Pero si fuera el campamento, ahí sí me sacaría un día o 2 de ayuno, quizás si ayuno. Porque comenzamos a crecer. Y en ese crecimiento, hermanos, lo peor que nosotros nos sucede no nos pasa cuando somos pequeños, cuando nadie nos conoce, cuando no tenemos nada. Lo peor nos sucede a nosotros cuando crecemos, cuando nos conocen, cuando Dios comienza a bendecirnos. Es donde comienza el problema del creyente, del Hijo de Dios. Es ahí. El pastor no cae comenzando su ministerio, caes a los 20 años de ministerio. Porque como ahora es alguien, como ahora creció, como tiene liderazgo, como tiene proyección, como donde llega le dicen: pastor, bienvenido. ¿Qué va a comer, pastor? Venga, le cargo el maletín, pastor. ¿Qué se le ofrece, pastor? Y entonces este hombre comienza a hacer lo que no debía hacer. Comienza a contaminar su vida. Se contamina con sidra, se contamina con muerto, porque no podía contaminarse con un cuerpo muerto. No podía tocar mujer, y él comienza a buscar mujeres. Pero todavía le queda algo. Todavía le queda la gloria de Dios. Todavía es fuerte. Todavía puede enfrentarse a los filisteos. Todavía puede salvar. Y se confía. Y aparece una mujer llamada Dalila y le dice: revélame, ¿cuál es el secreto de tu gran fuerza? Revélamelo. Y entonces suelta lo último que le quedaba. Dice: no hay navaja que pueda pasar sobre mi cabeza. No es porque el pelo fuera su fuerza, era porque eran los principios que no se pueden quebrantar. Y era el último, era como la tela de araña que lo sostenía. Porque la Biblia dice: aunque nosotros somos infieles, ¿quién permanece fiel? Él. Yo les voy a hacer una pregunta con honestidad en esta mañana. ¿Sobre cuántos el Señor ha tenido misericordia aquí? Amén. Es más, ¿sabe por qué estamos nosotros aquí? Por la misericordia del Señor. Hermanos, si no fuera por la misericordia del Señor, ninguno estaríamos aquí. Es solo por su gracia, es solo por su bondad, es solo por su misericordia. Porque nos hemos equivocado, porque hemos dicho cosas que no debíamos decir. Amén. Porque nos hemos tropezado. Amén. Porque nos hemos enojado, porque hemos murmurado, porque hemos criticado, porque hemos sido rebeldes. Nosotros hemos sido rebeldes, todos, incluido yo. Orgullosos, todos. Con eso es que el pastor más tiene que luchar, con el orgullo. Y todos los que se paran aquí en la plataforma. Y entonces dice la palabra del Señor que esta mujer lo envuelve, lo traba, le va robando libertad, le va robando capacidad, lo absorbe, lo agobia, tanto que la Biblia dice que Dalila constantemente lo apesadumbraba, o sea, lo martillaba, era constante.
Dice, y Sansón le reveló su secreto. Lo amarraron y la mujer le gritó: los filisteos sobre ti. Y dice la palabra del Señor que Sansón dijo, lo puede leer en Jueces 16:20, dijo: saldré como las otras veces. Ya lo he hecho antes y nada ha pasado. Mucho cuidado con eso. Ya lo he hecho antes y nada ha pasado. Fulano también lo hace, y fulana también lo hace, y X también lo hace, y Z también lo hace. Cuidado con eso. Me voy a escapar como las otras veces. Dice, pero él no sabía que ya Dios no estaba con él. O sea, la gloria se había ido. Sansón, ¿a dónde se nos fue la gloria? ¿En qué momento perdimos la gloria? ¿En qué instante me desvié? ¿Cuándo, Señor? ¿Acaso no es ese el lamento que hemos escuchado muchas veces de otras personas? No entiendo qué me pasó, no sé en qué momento. Eso no pasó en un abrir y cerrar de ojos, es un proceso. Poco a poco el hombre se va trabando, poco a poco el hombre va perdiendo cobertura espiritual, y el día que menos lo piense no se podrá escapar. Eso es lo que le pasa a Israel. ¿Por qué? Preguntan. ¿Por qué nos ha herido Dios? ¿Por qué nos ha herido Dios? Dos razones por las cuales Dios hirió a Israel. La primera de ellas, no había palabra. Cuando usted comienza a estorbarle la palabra, ya no se aguanta una prédica de más de 30 minutos. Eso sí, que canten 2 horas, pero si el predicador lleva 30 minutos, usted comienza ahí como... ya no hay palabra. No hay palabra en nuestras vidas. La palabra produce temor de Dios. Cuando no hay palabra, perdemos el temor. Cuando no hay palabra, no hay celo. En Israel no había rey y cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando no hay celo, a la gente le da lo mismo 8 que 80. Hermanos, cuando no hay celo, no hay respeto. Cuando se pierde el celo, se pierde el respeto. Y cuando se pierde el respeto, no tenemos nada. No nos queda nada. Eso se ve en las relaciones familiares. Se ve en la relación de esposa y esposo. Cuando se pierde el respeto, ya todo está terminado. Puede haber una casa hermosa, puede haber prosperidad, puede haber dinero, puede haber lo que haya, pero no hay respeto. Porque la palabra genera todo eso en nosotros. La palabra genera en nosotros comunión. La palabra nos redarguye. La palabra es como una espada. La palabra es como un martillo. La palabra es como miel. La palabra es pan. La palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que dice la escritura. Dice, y en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba, hermanos. No había palabra. Hermanos, donde no hay palabra, no hay luz.
Donde no hay palabra, no hay discernimiento. Donde no hay palabra, no hay poder. Porque la Biblia dice que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por el poder de la palabra de Dios. Si usted quita la palabra de Dios, no nos queda nada. No, hermano, cantemos 3 horas, 4 horas o 10 minutos al predicador, no nos queda nada. Es la palabra que penetra, es la palabra que redarguye, es la palabra que parte el alma. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Usted no sabe que es una fábula. No ha oído de Rafael Pombo. Rana Rinrin Renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy majo. Eso es una fábula, un hecho fabuloso. Hay gente que la reúnen y solo les cuentan fábulas. Les hablan de prosperidad, les hablan de profecía, les hablan de pare de sufrir, les hablan de una cantidad de cosas, y los lugares repletos no tienen palabra. Y la Biblia lo dice: voy a traer hambre a la tierra, no hambre de pan, no hambre de comida, sino de mi palabra. E irán errantes de mar a mar, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Hermanos, esto es serio lo que le pasa a Israel. ¿A dónde se fue la gloria? ¿Por qué nos ha herido? ¿Por qué hemos perdido esta batalla? No hay palabra. Y la segunda cosa que no había revelación. No había visión con frecuencia. No sé, porque el Señor revela sus misterios. Amén, Él revela sus cosas escondidas. Pero ¿a quiénes? A los justos, a los que viven en intimidad, les haré, les voy a revelar mi pacto. Gloria al Señor. Les voy a mostrar, les voy a guiar, les voy a decir por dónde deben andar. Este es el camino, andad por él. No te tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Camina por este camino, que por torpe que sea una persona, si anda por este camino, no se extraviará. Vamos entendiendo este mensaje en esta mañana. Israel es un pueblo ciego, hermanos. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Y si no hay palabra, entonces no hay lámpara. Hermanos, usted ha intentado caminar a oscuras. Yo recuerdo que en el año de 1979 hubo un maremoto en las islas de Juan Chaco y Ladrilleros, y ese maremoto generó un movimiento telúrico en la costa pacífica e hizo que esa onda expansiva alcanzara el norte del valle, el eje cafetero, y se sintió de una manera fortísima. Era en la madrugada y la luz se corta, la electricidad se cortó. Y yo era un muchacho, tenía 14 años quizás, y quise salir de la cama, y el golpe que me di me devolvió al colchón, porque salí por el lado que no era y me choqué con la pared.
Y ya cuando regresó la luz y al día siguiente se veía la marca del golpe, porque nadie puede caminar a oscuras. Usted no puede ir a una batalla ciego. Usted no puede ir a una batalla si no puede ver. Usted no puede ir a una batalla si no sabe por dónde es el camino. Usted no puede salir si no sabe cómo y por dónde se tiene que mover. Israel es un pueblo miserable porque está ciego. Va a la batalla más importante de su historia, pero va ciego. El Señor lo dijo por boca del profeta Isaías: Israel no entiende. Hermanos, el que deja a Dios carece, está falto de entendimiento. Y el Señor dice allí en el verso 3: mi pueblo no tiene revelación, conocimiento. Porque si no hay palabra, si no hay revelación, qué triste que el buey conozca a su dueño y el asno conozca la pesebrera, pero los que conocían al Señor no sabían dónde encontrarlo, no sabían dónde meter intimidad con Él, y se atreven a ir a una batalla e invocar el nombre del Señor. Dios no les iba a responder. Y dice la palabra del Señor que entonces se les ocurre una idea. Dice: traigamos el arca. Vamos a traer el arca. Porque ese es el peligro en el que podemos caer, en que la gloria de Dios se convierta en un trofeo. Ellos tenían el arca como un trofeo. ¿Sabe por qué? Porque los trofeos, ¿dónde se guardan? En las vitrinas. Hace años yo tuve la oportunidad de estar en Milán, en Italia, y fui al museo del Milan. Y allí en el museo del Milan están todas las copas que ese equipo ha ganado, incluida la que ganó el año de 1989 al Verde de Antioquia. Lo siento por los demás, pero cómo me dolió ese partido. Yo estaba en Nueva York, lo vi con el hermano Domingo Zúñiga, hijo, con el hermano Néstor Hugo Rivera, con el hermano Germán Castellanos. Nos fuimos a un lugar de italianos. Y éramos los únicos colombianos en un teatro lleno de italianos. Nosotros, como el cuento, ahí callados. Y callados tuvimos que salir. Evani hizo un gol de tiro libre y nos mandó sin gloria. Pero allí estaba la copa que ganó el Milan. Esa copa dice Copa Intercontinental de Clubes, Tokio, Japón. Y yo me acerqué a mirarla, pero ya estaba mohosa. Ya se le ve el paso del tiempo. Ya no tiene el brillo. Ya las letras se ven borrosas. Porque así es la gloria de los hombres. La gloria de los hombres es pasajera. La gloria de los hombres no sirve. La gloria de los hombres no llena para siempre, no sacia por un momento. Así es el pecado. Cuando tú cometes fornicación, por un momento tienes un trofeo. Cuando cometes adulterio, por un momento saboreas un trofeo. Cuando haces algo malo, por un momento Satanás te da un pequeño trofeo, pero ese trofeo se enmohece, ese trofeo se arruina, ese trofeo te hace sentir mal y miserable. Pero la gloria de Dios nos levanta, la gloria de Dios perdura, la gloria de Dios no se desvanece. Que nos falte todo, que falte dinero, que falte economía, que falten cosas materiales, pero que no falte la gloria de Dios. El arca estaba cubierta de oro, ustedes lo saben, por dentro y por fuera, hecha de madera de acacia. Tenía 4 anillos en los 4 ángulos, por los cuales se pasaban 2 varas de madera de acacia, las cuales también estaban cubiertas de oro, con que se transportaba el arca, llevada sobre los hombros de los levitas.
Dentro del arca habían 2 tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció en el desierto y una porción del maná. El arca pertenecía al lugar santísimo y siempre se colocó tanto en el tabernáculo en el desierto como en el templo de Salomón. Una vez que fue construido, el arca se ponía detrás del velo y era el único mueble en ese lugar, porque la presencia de Dios es única. ¿Sabe cuál es el lugar santísimo de nuestras vidas ahora? El corazón. Y ahí no puede haber otra cosa. Si hay otro mueble en tu corazón, la gloria de Dios está siendo compartida, y Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia lo dice: a ningún otro le daré mi gloria. Aleluya. Para Israel el arca tenía un doble significado. Primero, el arca significaba el trono de Dios. De una manera especial, Dios moraba sobre los 2 querubines que estaban sobre la tapa o cubierta que se llamaba el propiciatorio. Servía como símbolo de la presencia divina. Es por esa razón que en la peregrinación siempre el arca iba delante del pueblo de Israel, porque Dios nunca debe de ir atrás. Dios siempre tiene que estar delante de nosotros en todo. Hermanos, eso es muy extenso. Dios delante es muy amplio. Mi nombre es Juan Carlos Monsalve, soy cristiano evangélico bautizado en el nombre de Jesucristo. Así usted debería comenzar toda conversación. Usted quiere marcar terreno, a donde llegue, identifíquese así. Dios siempre adelante. Él tiene que ir adelante, no atrás. Y el segundo significado residía en que era el lugar donde el sumo sacerdote, una vez al año, entraba con sangre por él y por los pecados del pueblo. Era el día de la expiación, el día de la renovación, el día de actualizar el pacto. Cuando el sumo sacerdote entraba, dice que descendía la gloria de Dios, consumía la sangre, y el sacerdote salía y el pueblo alababa a Dios, porque se prolongaba un año más la misericordia del Señor. Así que ese es el significado que tiene el arca. Y ellos dicen: traigamos el arca. Y va el pueblo a Silo, donde estaba el arca, y lo traen. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 4:4. Dice: trajeron de allá el arca del pacto, que moraba entre los querubines. Pero con el arca se vino algo más. Se vinieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Dice: estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Hombres impíos, sin conocimiento de la gloria de Dios, porque el pecado es atrevido. El pecado se quiere colar en la gloria. El pecado te quiere hacer creer que está bien como estás viviendo, que nadie sabe, ni el pastor. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gracia con nadie. Los hijos de Elí eran hombres profanos, irreverentes, impíos, contumaces, crueles, despiadados, sin misericordia. No solamente pecaban ellos, pero hacían pecar al pueblo. Que Dios nos guarde a nosotros de ser piedra de tropiezo para otros. Tanto era la maldad que dice la Biblia en 1 Samuel 2:17, que era muy grande. No delante de Elí,
no delante del pueblo. Dice, era muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes. Hermanos, a usted no le importe lo que diga el líder de alabanza, no le importe lo que diga el pastor. ¿En qué sentido? En que como ellos no saben, pues ellos te tratan bien. Y usted entonces dice, no, como nadie sabe, no hay problema. A usted no le debe importar tanto la opinión de ninguno aquí como la opinión de él. Aquí lo que cuenta es qué dice Dios. Aquí no se trata de gritar y de saltar, sino de decir, ¿qué dices, Dios? ¿Te agrada mi aplauso? Señor, si te está agradando mi alabanza. Señor, mi vida sí te agrada, Señor. Señor, yo soy acepto delante de ti. Hermanos, y cuando tú eres acepto delante del Señor, hermanos, hablen o digan o miren lo que quieran, pero si Él me ha hecho acepto, hermanos. Y dice la palabra del Señor que entonces Dios levanta a Samuel, y por medio de Samuel Dios le da un mensaje a Elí: me voy a levantar un sacerdote fiel que va a hacer lo que yo le digo y que andará delante de mí en fidelidad todos los días de su vida. Hermanos, Dios quiere levantar una nueva generación, porque Dios quiere hacer, hermanos, créanme, lo que hemos hecho hasta ahora es muy especial, pero lo que todavía podemos hacer es aún más grande. Pero se necesita la gloria de Dios en nuestras vidas. No vamos a poder hacerlo sin su gloria. No vamos a poder ir a Santiago de Cali. No vamos a poder ir a Lleras, ni a Alfonso López, ni a Buga, si no llevamos la gloria de Dios. Ambos morirán en un día, porque cuando la gloria de Dios nos abandona, es el comienzo del fin. No importa qué tan fuerte usted grite, no importa qué tan alto saltemos, si no hay gloria, no hay victoria. Porque cuando el arca del pacto fue traída, la Biblia dice que el pueblo saltó y gritó con tan grande estruendo, que lo oyeron los filisteos y tuvieron temor. Pero ni el grito, ni el salto, ni el estruendo pueden hacer nada si no está la gloria de Dios. Cuatro cosas para terminar en esta hora. La primera de ellas: Israel no tenía libertad de movimiento. Llegó a una batalla y no se podía mover. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, la Biblia nos habla de Isaac, que va a ser sacrificado por su padre Abraham. Dice que él prepara los asnos, prepara a su criado y se van al monte. Y llegan hasta cierto lugar y deja a Abraham el criado. Toma la leña y a su hijo y dice al criado: vamos a ir al monte a adorar y regresamos. Y cuando llegan allá, el muchacho le dice: padre, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y dice el verso 13 de Génesis 22 que Abraham alzó sus ojos y miró, y a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal. O sea, no se podía mover. No tiene libertad de movimiento.
Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que está enredado en los cuernos. ¿Sabe qué significa en la Biblia los cuernos? Significan la fuerza. Cuando usted está enredado, usted limita su fuerza, usted es débil. Por eso cuando Sansón pasó navaja por su cabeza y pensó que se iba a escapar, ya no tenía la fortaleza de los cuernos. Para un carnero, para un búfalo, la palabra del Señor dice en el Salmo 92: pero tú aumentarás, ¿qué? Mi fuerza. ¿Cómo? Como la del búfalo. ¿Dónde está la fuerza del búfalo? Está en sus cuernos. Lo primero que el pecado quiere hacer para llevarse la gloria es robarte la fuerza. Por eso usted viene desanimado, con la cabeza agachada. Los cantos le son aburridos, a usted todo le molesta. Usted mira quién toca el piano, quién está cantando. No le gustan los coros, no le gusta la alabanza, no le gusta nada, porque usted no tiene fuerza. Porque para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para buscar la gloria de Dios, se necesita la fortaleza que solamente da la gloria de Dios. Tú quieres vencer a alguien, limítale la fuerza, amárralo. Cuando Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en el año de 1939, pero Estados Unidos se mantuvo neutral hasta que el 7 de diciembre de 1941 hubo el ataque a Pearl Harbor en Hawái. Hawái era la sede de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Allí estaban sus portaaviones. Estaba la avanzada de los Estados Unidos para todo el Pacífico. Y los japoneses dijeron: si los atacamos por sorpresa, si les destruimos la flota del Pacífico, les vamos a limitar la fuerza y no podrán entrar en acción. Y prepararon ese ataque que fue programado con meses de anticipación. Se mantuvo en secreto. Y a través de portaaviones, entonces lanzaron las oleadas de bombarderos con el objetivo de destruir toda la flota de los Estados Unidos en el Pacífico. Pero por algunas razones, 2 días antes, algunos de los barcos más representativos que tenía Estados Unidos fueron sacados de Pearl Harbor. Así que cuando ellos lanzan el ataque, destruyen una serie de acorazados y de barcos muy importantes, incluido el Arizona y otros más, pero no lograron su objetivo. Cuando ellos se dan cuenta y evalúan y se dan cuenta que ciertos barcos no estaban allí y no fueron afectados, el general Yamamoto dijo: me temo que hemos despertado a un gigante que estaba dormido. Porque cuando nos limitan la fuerza, entonces el campo de acción se reduce. Por eso la Biblia dice: ninguno que milita se enrede, se trabe en los asuntos de esta vida. Y Pablo le dice a Timoteo: no impongas con ligereza las manos, consérvate puro. Joven, jovencita, consérvate en pureza. Que nadie ponga una mano sobre ti, sino el día que tú, en la voluntad de Dios, vayas al altar y rindas tu vida al Señor. Aunque todas las jóvenes de Cali cometan fornicación y estén en pecado, Dios todavía dice que buscaré y miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo no sé si ese mensaje todavía haya cabida en nuestros corazones en este siglo XXI.
Si te enredas, no eres libre, no puedes moverte, pierdes tu fuerza. La segunda cosa que quiero decir, pierdes la libertad para pensar. Una persona que está enredada no tiene capacidad para pensar, está nublado, está en dificultades. No puede pensar porque no hay presencia de Dios. Porque de acuerdo a la escritura, Proverbios 6:23 dice: el mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz. Y cuando tú estás enredado, tú no puedes pensar. Tú no puedes ver lo que otros ven. Tu papá te dice: no te conviene. Los hermanos de la iglesia te dicen: joven, esa muchacha no te conviene. Los compañeros, los líderes te dicen: mucho cuidado. Y tú no ves las cosas porque estás nublado. Todos lo ven claro, pero tú no puedes verlo. Hermanos, hoy al analizar esta historia, todos lo vemos claro. ¿Cómo se le ocurre a Israel ir a una batalla sin la presencia de Dios? Hermanos, ¿cómo uno se atrevería a hacer algo así? Es un error. Es el error más grande que podemos cometer, atrevernos a hacer algo sin el respaldo del Dios Todopoderoso. La persona que no piensa no puede reaccionar. El Salmo 19:8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cuando uno tiene comunión con Dios, puede pensar, puede ver, puede mirar, puede analizar. Pero el que está nublado no puede. En Lucas capítulo 15 la palabra del Señor nos habla del padre y sus dos hijos. Dice que el hijo menor un día le dijo al padre: padre, dame la herencia que me voy. Lo malgastó todo, vino una gran hambre, y la Biblia dice: deseaba llenar su vientre, pero no podía, nadie le daba. No fue sino hasta que dijo: ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta no es mi condición. Hermanos, esta nación, nuestro país, cuando yo era adolescente vivía aquí. Yo crecí en la zona del eje cafetero. Había un personaje que era hasta popular. Su nombre era Carlos Leder Rivas, un narcotraficante que tenía un hotel en Armenia que se llamaba La Posada Alemana, donde construyó una estatua de John Lennon y donde decía que iba a traer a los Rolling Stones a Colombia para que tuvieran un concierto. Tenía un periódico que se llamaba El Periódico Verde, y donde promovía el consumo y el uso de marihuana. Hermanos, hoy viendo nuestra nación, Colombia, que pasó de ser un país exportador a ser un país consumidor, donde cientos de niños y niñas y adolescentes están atrapados en la marihuana, están atrapados en las diferentes ramificaciones de la droga, donde están enzarzados, donde aún en nuestras congregaciones tenemos jóvenes que están batallando con eso, porque se convirtió en una epidemia, en una plaga, en una enfermedad que nubla, que atrapa, que lleva a los jóvenes a comer basura, a arrastrarse a la mendicidad. ¿Y cómo es posible que usted y yo, sabiendo eso, todavía nos atrevamos a contemplar la idea de un día probar esa basura? Qué bueno en este campamento decirle al Señor: Señor, yo tengo hambre, pero hambre de tu gloria. Dale un toque de tu gloria a mi vida en este campamento. Alumbra mis ojos, oh Dios. Hermanos, tan ciego estaba Israel que llegó el arca con Omni y Finés y nadie dijo nada. Hermanos, eran los que hacían pecar al pueblo. Eran los que se robaban la carne del perol, los que no respetaban el orden, porque la carne tenía que darle la grosura, la grasa.
se sacrificaba para que subiera como olor grato, fragante a Dios. Pero ellos le robaron la fragancia de Dios, la querían para ellos. Y llegan con el arca y nadie pensaba, nadie veía, nadie se estaba dando cuenta que iban mal, que ese día sufrirían la peor derrota de sus vidas, porque ya no iban a caer solamente 4,000, sino que vendría la vergüenza para el pueblo de Israel, porque cuando la gloria nos abandona es el comienzo del fin. Job lo dijo de otra manera: mis ojos se oscurecen por el dolor y mis pensamientos son como sombra. Cuando usted no puede pensar, hermanos, usted tiene nubarrones, no puede ver. Ayer que veníamos subiendo al 18 y la neblina se hace intensa, es increíble cómo la carretera se pierde. A uno le dicen, por ejemplo, no, cuando sube allá hay mucha neblina, y uno no se imagina. Pero cuando usted viene subiendo y sube, llega un momento en que la carretera se desaparece. Así es el que no puede pensar, no puede ver, no puede mirar, no sabe dónde está poniendo sus pies. La tercera cosa, vaya tocando algo suave allí, por favor, hermano pianista. Se pierde la libertad para movernos en Dios. Cuando uno tiene libertad para moverse en Dios, hermanos, usted entra, sale, va, viene, va a la prisión, predica, evangeliza, ministra. Cuando yo recién comencé mi vida cristiana, visitábamos una prisión en Riker Island, que es una isla que está al frente del aeropuerto La Guardia en la ciudad de Nueva York. Y en esa época habían en esa prisión 21,000 jóvenes. Y nos sacaban allí en un cuarto como este, unas 60 muchachos criminales acusados por homicidio, robo, una cantidad de cosas. El protocolo de esas prisiones es serio y no deja sacar un grupo más amplio del que los guardas no puedan mantener. Y solamente estábamos el hermano pastor, hermano Germán y mi persona. Él llevaba un acordeón, él empezaba a tocar allí. Algunas veces yo predicaba, él predicaba, pero íbamos con esa libertad, porque cuando usted tiene la gloria de Dios, usted puede ir a la prisión, usted puede pararse en las calles, usted puede mirar en los ojos a la gente, usted puede caminar, usted es libre. El diablo no lo puede tocar, el diablo no puede hacerle nada a usted. Usted puede ir por cualquier lugar, por cualquier parte, pero la gloria de Dios está sobre nosotros. Usted tiene libertad para moverse. ¿Qué es lo primero que nos roba el enemigo? Cuando un hermano comienza a portarse mal, ¿qué es lo primero que hace? Ya comienza a sentarse de la pared para atrás. ¿Se no ha notado eso? Y siempre llega cuando el predicador dice: hermanos, estemos en pie, demos gracias a Dios. Ahí es que el muchacho aparece por ahí y ya todos dicen: ve, ¿y qué le pasará a fulano? Ve, verdad, tan raro. Él siempre sentaba aquí adelante. Lo noto como raro. Y alguien dice: no, pero no es desde ahora. Uy, no, es que yo sí lo he visto. En estos días yo lo vi como mal parqueado. Yo lo vi por allí en cierta parte y él me vio y se escondió así como. Porque no hay libertad para moverse en la casa de Dios. El pastor Albeiro tiene que pararse aquí y martillarles: a ver, hermano, que aquí está, va a caer, a ver, saltemos, grite libre, porque no hay libertad. Pero cuando hay libertad, hermanos, aquí nadie tiene que gritar, aquí nadie tiene que saltar. Usted sabe que aquí está el Señor y usted sabe que usted se puede mover en la presencia de Dios. Usted sabe que aquí se puede aplaudir, usted sabe que aquí se puede gritar, usted sabe que aquí en la presencia de Dios uno se puede mover. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y se hizo gran mortandad. Y cayeron de Israel 30,000 de a pie y se llevaron
el arca del pacto. Y entonces salió Icabod sin gloria. Dice la palabra del Señor que Jesús llegó a una región, a la región de Gadara, y le salió al encuentro un joven. Dice la palabra del Señor que este joven vino al encuentro del Señor, venía poseído por un espíritu. Nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Rompía los grillos, nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba como un zombie, dando voces por los montes y en los sepulcros, y se quería suicidar, hiriéndose con piedras. No está libre, está atado, está dominado, está poseído. Le falta la gloria, le falta presencia. Cuando Jesús lo ve, se arrima a él y le dice: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál fue la voz que respondió? Somos legión, somos muchos y aquí estamos contentos. Pero el Señor dijo: no, ustedes no se van a quedar en ese cuerpo, ustedes van a salir, porque donde la gloria de Dios llega, allí hay libertad. Las cadenas se rompen, los yugos caen, las prisiones se abren, porque la gloria de Dios quiere estar con su pueblo. Aleluya, aleluya. Termino con esto en esta mañana. ¿Por qué es tan importante la gloria de Dios? Porque lo que no puede el hombre, lo puede la gloria de Dios. Lo voy a decir una vez más: lo que no puede el hombre, lo puede hacer la gloria de Dios. ¿Cuántos hombres murieron tratando de vencer a los filisteos? 34,000. El arca se la llevan y los filisteos llevan el trofeo y lo meten en el templo de Dagón, como diciendo: nuestro Dios Dagón nos ha dado la victoria. Dagón era un dios que tenía aspecto de pez y aspecto de hombre, y le tienen su altar y ponen el arca al lado de su dios Dagón. Y lo dejaron allí y se fueron. Y al día siguiente, cuando entraron, Dagón estaba postrado delante de la gloria del Dios de Israel. Lo que no puede el hombre, lo puede la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor que levantaron la estatua de Dagón y volvieron y la pusieron en su lugar. Y a la mañana siguiente, cuando entraron, la cabeza de Dagón estaba cortada y las muñecas. Y comenzaron a llenarse de úlceras, de plagas, y dijeron: no podemos. Esa gloria del Dios de Israel es demasiado para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? No, mándenla para Cali. Y cuando llegó a Cali, dice que la gente de Cali comenzó a sentir el impacto de la gloria de Dios y dijeron: no la podemos tener en Cali, llévenla a Buga. Y cuando llegó a Buga, los de Buga decían: no podemos con la gloria de Dios, no podemos con la gloria de Dios, no podemos con la gloria de Dios. Que nos falte todo, pero que no nos falte la gloria. Que nos falte todo, pero que la gloria de Dios se mueva en medio de nosotros. Porque si la gloria de Dios se mueve, vamos a ver cosas extraordinarias en este campamento. Aleluya. Usted le puede alabar en esta hora.
Usted le puede bendecir en esta hora. Usted se puede regocijar en esta hora. Comience a mover esas sillas en esta hora. Comience a levantarse de esa silla y dígale al Señor: Señor, yo necesito tu gloria. Yo quiero es tu gloria, Señor. Yo vine a este campamento es por un toque de tu gloria, Señor. Yo necesito un toque de tu gloria. De aquí no me voy a ir con las manos vacías. Aleluya, aleluya. Lo que no puede el hombre, lo puede la gloria de Dios. Lo que no puede el hombre, lo puede la gloria de Dios. Lo que no puede el hombre, lo puede la gloria de Dios en esta hora. ¿Sabe qué hicieron? No podemos. Eso es demasiada gloria para nosotros. Esto es demasiado para nosotros. Hay que devolver esa arca. Esa gloria no es nuestra. Dijeron los filisteos. Tenían más visión, tenían más conocimiento que el pueblo de Israel. Y dijeron: esa gloria no es de nosotros. Esa gloria es de ese pueblo. Así le pasa a este mundo. Esa gloria es de los evangélicos. Esa gloria es de los hermanos de Lleras. Esa gloria es de la gente de Alfonso López. Esa gloria es de la gente de Buga. Hermanos, aquí está la gloria de Dios. Yo quisiera que tú cerraras los ojos un momento y levantaras las manos y te arrojaras. Arrójate a la gloria de Dios. Suéltate en esta hora a la gloria de Dios. Suéltate en esta hora. Dile: Señor, necesito libertad de movimiento. Necesito libertad de pensamiento. Necesito libertad de revelación. Necesito tu gloria en esta hora. Aleluya. La sola gloria de Dios derrotó a los filisteos. Tuvieron que devolver la gloria, pero la mandaron con oro, con ofrendas. Cada ciudad trajo su ofrenda. Llévensela, llévensela al pueblo, porque lo que no puede hacer el hombre, lo hace la gloria de Dios. Lo que tú no has podido hacer, lo que no has logrado hacer, ponlo hoy en las manos de Dios. Trae en esta mañana tus planes, tus proyectos, tus visiones, tus anhelos. ¿Qué quieres hacer, joven, jovencita, en esta mañana? Pon tu vida en las manos del Señor.